Javier Cotet, bienvenido. Gracias. Representas el cuarto relevo en una generación, en una saga empresarial, en este caso dedicado a la óptica y a la audiología, pues una de las marcas más reconocidas en España. Quizás en las tres primeras generaciones los retos para una empresa de tus características son más endógenos dentro de una empresa así, pero la cuarta quizás más exógenos. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una compañía como la tuya en el mundo de hoy? Bueno, yo separaría los retos familiares de los retos empresariales, que siendo los mismos son muy diferentes. Los retos a nivel empresarial hoy en día del siglo XXI es la rapidez en los cambios, la aceleración constante a la que se están produciendo todas las innovaciones y los cambios en todos los sectores empresariales que nos afectan, recursos humanos, finanzas, tecnologías, innovación, toda la gran capacidad financiera que hay latente detrás de los fondos de inversión, de los private equities, que hacen que a veces ocurran barbaridades en el mercado que te afectan de forma colateral. Todos los cambios sociales que están habiendo, que son también todo el fenómeno de Internet que está cambiando la sociedad, que yo creo que todavía no somos capaces de asumirlo, cómo está afectando a las empresas y al mundo actual, sobre todo las de retail, pero las industriales, pues supongo que también, todo este nuevo procesos y toda esta nueva generación de gente de 15, 20, 30 años que ya no conocen lo que son los botones, son de estos táctiles, ¿no? Que es unas formas de pensar y actuar totalmente diferentes. Y a nivel empresarial, pues entender como cuarta generación, pues que tienes unas obligaciones con tu familia y con la empresa y los trabajadores que están en ella de responsabilidad hacia la historia de más de un siglo estando y sobreviviendo al mercado, con lo cual el gran reto para mí es sabernos adaptar al entorno, o sea, saber modular la empresa, una empresa que si está hoy en día todavía aquí es que ha tenido éxito, saberla moldear y modular al entorno, porque el entorno cambia a tal velocidad que a la empresa le cuesta adaptarse a estos cambios, ¿no? Y a veces a la familia, ¿no? También entender que la empresa tiene que hacer cosas a veces muy diferentes a lo que ha venido siendo habitual, simplemente porque las empresas que no se adaptan al entorno, como a lo mismo que le pasa a los animales, si el animal no se adapta a la naturaleza, al entorno, la propia naturaleza lo elimina. Entonces, pues hoy en día yo creo que el gran reto es la adaptación a los cambios constantes. Tú en alguna ocasión te has manifestado poco partidario de los protocolos familiares dentro de las empresas familiares, quizás porque son excesivamente restrictivos o quizás porque identifican problemas que de otro modo no aflorarían. No sé muy bien por qué, pero ¿cómo gestionas tú ese elemento? Claro, nosotros, al ser cuarta generación y tener un poco de memoria y acordarnos de los errores, porque de las cosas positivas te sueles olvidar, pero los errores es los que hay que aprender. Para mí, el error del protocolo familiar es que a veces, para mí en el protocolo familiar hay que diferenciar mucho entre el fondo y las formas. Y que para mí lo importante del protocolo familiar es el espíritu que hay detrás del protocolo familiar, que es el hecho de compartir información real sobre la empresa, seas parte integrante de la familia trabajadora o simplemente seas mero accionista. Y que los empresarios mayores, padres, fundadores, herederos, tienen la obligación de enseñar al resto de accionistas a qué quiere decir ser dueño de algo. Pues tú puedes ir a IESE, SADE, Instituto de Empresa en Madrid, da igual, y te formarán como profesional, como director general, consejero delegado, director financiero, director de marketing, pero no existe ningún curso en el mundo que te enseñe a ser dueño. Y de repente eres dueño. Y eso es muy difícil, que te enseñen a ser dueño de una empresa, qué significa, cómo te has de portar
en todos los aspectos de la vida siendo propietario, ¿no? Entonces, a mí eso es lo importante, de ese espíritu del protocolo familiar. No que haya un papel firmado y leído por todo el mundo donde diga acciones de clase A pertenecen a los Pérez, acciones de clase B pertenecen a los Pérez Rodríguez, y ya haces como dos categorías. ¿Y qué pasa si el Pérez traiciona al Pérez Rodríguez? Y entonces, ¿cómo se defenderá el Pérez Rodríguez del ataque? Y empiezan a hablar de dinero, y empiezan a hablar de cómo se va a ir traicionando a la familia y cómo se va a ir defendiendo. Y que si cuidado con los políticos, que todos son malos, los hermanos, los cuñados, las cuñadas. Claro, empiezas a poner sobre la mesa peleas que a lo mejor hasta la fecha nunca ha habido, ¿no? El protocolo familiar, la mayoría de los protocolos familiares que he visto van en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa si algún día se muere el padre y no ha testado, no ha sido atestado, y el hermano que tiene derecho, y en cuánto tiempo te puedo comprar las acciones, y si no te compro las acciones, si no me acuerdo, no pongo de acuerdo con el precio, acto común y dividendo, bueno, entonces la gente se lo lee y empieza a decir, oye, ¿ahora qué pasa? ¿Que me voy a pelear con mi primo? Pero si nunca se me había pasado por la cabeza. Y empieza a ver cosas que a lo mejor no hace falta poner en blanco sobre negro, ¿no? No es lo mismo hablar de cosas, no es lo mismo compartir información, no es lo mismo ser positivo que empezar a poner abogados encima de la familia con papeles en blanco sobre negro y empezar a poner barreras, cotos, líneas, y ahí es donde yo creo que es el gran peligro, ¿no? Tú has ido cambiando de tercio. Hasta hace poco presidente de Barcelona Centre, eres vicepresidente de Barcelona Oberta, eres en definitiva, además de miembro de otro tipo de asociaciones, todas relacionadas con tu actividad, con el retail, con tu actividad profesional. Yo diría que un activista dentro de tu actividad de profesional. ¿Por qué? ¿Esto es algo que te impones como una obligación o porque es tu naturaleza el ser activo y participador en tu sector? Bueno, me ha gustado lo activista, nunca me lo habían dicho. Es que lo eres. Bueno, yo soy un poco 15M, pero desde un punto de vista empresarial. Yo creo que los empresarios, quizá por un sentido de la culpabilidad que yo nunca he acabado de entender, durante la transición dieron un paso atrás y decidieron no involucrarse, y creo que eso es un gran error, porque los empresarios lo que no podemos hacer es tener ese sentido de culpabilidad y dar la razón a según qué sector de la sociedad en el que parece que el empresario sea malo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que generar empleo es malo? ¿Quiere decir que generar riqueza es malo? Sin riqueza y sin los impuestos no existe el estado de bienestar. Es imposible. Eso es el otro es el comunismo. Y el comunismo, nos guste o no, se ha demostrado empíricamente que no funciona. El ser humano necesita poderse demostrar a sí mismo y a su entorno de que es capaz de mejorarse como persona, como padre, como hermano, como hijo, y eso es el capitalismo, nos guste o no, la mejora constante. Bueno, lo que pasa es que esto se ha de regular. Entonces, yo no entiendo pues, por qué los empresarios no podemos defender la parte positiva de lo que significa tener una empresa, de lo que significa poder llegar a crecer. El otro día en el Ayuntamiento de Barcelona, hace nada, me pidieron que por favor no opinase sobre temas de comercio de la ciudad de Barcelona porque me dijeron que tenía más de 3 tiendas. Y dicen, no, es que tú no eres comercio de proximidad y no puedes opinar. Y claro, digo, ¿cómo no puedo opinar? Pero si soy el vicepresidente de la asociación y he sido el presidente hasta hace nada, ¿qué quieres decir que no puedo opinar? No, porque tú de estos temas no sabes. Y le digo, oye, ¿pero qué quiere decir esto comercio proximidad? O sea, tener... y yo creo que el empresario tiene que defender la parte positiva de ser empresario, la parte bondadosa, lo que generamos en la sociedad, etcétera, etcétera. Y sí, la verdad es que, bueno, me gusta. Y creo que además tenemos la obligación, las dos cosas. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo que los empresarios quizás se han mantenido en un segundo plano por diversas razones, pero una de ellas es quizás porque han sido excesivamente prudentes o excesivamente, además, hasta obsequiosos con el poder en muchas ocasiones, a todos los niveles. Es decir,
tú eres una excepción porque muchas veces le demandas al poder local, que es el que quizás más incidencia tiene sobre la actividad comercial directa, sí, sí, al retail, bueno, pues que haga su trabajo, es decir, que gobierne y que responda a las necesidades de cada una de las diferentes constituencies, y una de ellas, de las importantes, precisamente por el elemento de generación de actividad y riqueza, es la vuestra. Y eso parece que no lo aceptan bien. Esto es algo en lo que falla nuestra propia cultura política. Sí, pero no es un tema ni de administración local, ni autonómica, ni estatal, ni siquiera de los partidos de derechas o izquierdas. O sea, hay una mentalidad gubernamental totalmente transversal, de que, porque nosotros hemos tenido muchas reuniones con el gobierno estatal, el gobierno de España, para hablar de todo el tema de... Mi padre es fundador del Instituto de Empresa Familiar, y nosotros hemos tenido muchas reuniones con ellos, porque a veces han tomado decisiones que a nosotros se nos escapa de toda lógica. ¿Cómo puede ser que fiscalmente sea mucho más beneficioso venderte la empresa que continuar con ella? A mí es algo que o sea, yo esto se lo dije al señor Montoro en una reunión que tuvimos hace 2 años, y se dije, me parece una vergüenza, y se lo dije así, me parece una vergüenza que fiscalmente sea más beneficioso venderte la empresa, hacer una SICAP, pagar el 1% y llevártela fuera, y esto es 100% legal, que continuar trabajando cada día con la empresa. No tenemos ningún beneficio fiscal, ni a nivel de dividendos, ni a nivel de continuidad de la empresa. Constantemente tenemos inspecciones fiscales, constantemente nos ponen problemas la propia administración pública, las 3 que hay, ya no sé cuántas hay, pero creo que hay 3, no meto Europa, y constantemente son trabas en todo lo que hacemos, constantemente. Entonces realmente, bueno, existe un paradigma muy curioso de cómo la administración pública trata al motor económico en general del país, porque sin empresarios y sin empresas no funcionamos. Resultado que le llamen para decir, por favor, manténgase en silencio. Calladito está más mono. Pero tengo la sensación de que no van a tener mucho éxito con eso. Prueba reciente, usted se despidió a Xavier Trias como alcalde de Barcelona, manifestando su decepción con su mandato. Cero business friendly, dijo que habían sido, y manifestó prácticamente en las mismas declaraciones que no tenía muchas esperanzas con relación al mandato que se iniciaba de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. Con más de un año ya de perspectiva de la nueva política al frente del Ayuntamiento de Barcelona y el de Madrid, además, sí. ¿Se han confirmado esos temores o...? Bueno, claro, yo con el señor Trias, al cual conozco personalmente, y es una excelentísima persona, y el partido también me gusta, porque no deja de ser un partido de centro-derecha, a favor de los empresarios, etcétera. Tema de banderas hay que eliminarlas todas. Teníamos una muy buena relación en este sentido. Lo que pasa es que, claro, te encuentras con unos señores políticos que anteponen, y no hablo de él en concreto, sino del entorno que tiene alrededor, que anteponen según qué decisiones de ciudad al partido, espera que tengo que consultar con el partido, a ver si esto va a ser bueno o malo, y que además también toman decisiones en función de cuántos votos conseguiré con esta decisión o no del entorno donde sé que no me van a votar. Entonces, claro, cuando te encuentras con estas cosas dices, bueno, pero tú has de votar porque sea bueno para la ciudad, o porque sea bueno para los vecinos de la ciudad o para las empresas, pero no porque esto sea bueno para ganar o no las elecciones, que entiendo que el mundo político, su consejo de administración, son las elecciones cada 4 años y su junta general de accionistas somos todos los ciudadanos, pero al final tenemos que ser más estadistas y menos políticos cortoplacistas, porque así no vamos a conseguir darle la vuelta a un país como el nuestro. Y hablando de todos los populismos que están ahora gobernando la mayoría de ciudades, porque Zaragoza está igual, Valencia está igual, etcétera, etcétera, pues claro, pues yo creo que esto pues, es la ley del péndulo, que es una ley muy típica de España, ¿no?
nos hemos decantado nos hemos pasado de frenada y ahora la gente está enfadada, y la gente está enfadada y yo creo que hay muchísimo voto de castigo. Y como hay muchísimo voto de castigo, están gobernando estos señores que son populismos y además que quieren utopías y que toman decisiones basadas en utopías irrealizables, muy bonitas, muy loables, pero utopías, y que no toman decisiones basadas en datos, ni en cuentas de explotación, ni en pensar si esto económicamente y socialmente será bueno o no. Son utopías, el tema de los manteros. Y nosotros nos hemos reunido con la señora Colau aquí y con todo su equipo, y yo he estado delante hablando del tema de los manteros. Y es un mundo totalmente utópico, totalmente irreal. Y bueno, pero ahora están gobernando, pero realmente las decisiones son 100% utópicas, no son realistas. Y bueno, al final, ¿qué pasa? Que se les escapa de las manos. El tema de los manteros es, de alguna manera, parece que es un poco la parte visible de un iceberg mucho más grande, sí. Que de alguna manera denota un cierto deterioro de ese problema en sí. Por debajo está el tema de las falsificaciones, el tema de la inmigración, el tema de la exclusión social, el tema de la explotación de determinadas personas, un montón de cosas, el tema de los impuestos, etcétera, etcétera, de la concurrencia ilícita al comercio, etcétera, etcétera. Pero también el tema del deterioro de los modelos turísticos y de los modelos de desarrollo de las ciudades. Barcelona se ha puesto a sí misma como un modelo de éxito de desarrollo, de modelo de éxito turístico, pero no, de alguna manera no siente usted que ese modelo está sometido a unas tensiones que necesitan atenderse rápidamente antes de que se rompa por las costuras. La sociedad, las personas nos reunimos en sociedad para autorregularnos. Si no, no existiría sociedad. Luego hay unos partidos políticos, todo el rollo patatero ya desde la época de los griegos. Pero lo que no puede ser es que un país, y esto es un problema de España, no de Barcelona ni de Cataluña, sino de España, regule prohibiendo. O sea, en los países anglosajones se regula en positivo, siempre. Siempre se regula en positivo y en base a la ley consuetudinaria. Que cosas pasan, yo acabo regulando. Aquí en España todos los gobiernos regulan prohibiendo. Nos encanta lo de prohibir. Nos pasamos del blanco al negro. Entonces, ¡pam!, prohibimos. Pongo un ejemplo. Aquí en Barcelona se prohíben los apartamentos turísticos durante 6 años. Claro, yo con la persona que lo hizo, en el gobierno anterior, que tuve reunión con una señora, que tiene además una familia de grandes empresarios, le dije, pero ¿cómo puedes prohibir una cosa durante 6 años? ¿No ves que esto es...? Que no te acuerdas de la ley seca de Estados Unidos. Es como alguien que venga y diga, no, prohíbo la prostitución. Pues muy bien, pues felicidades. Así, y me quedo más ancho que la una. ¿Qué va a pasar? Pues lo que ha pasado. Apartamentos turísticos ilegales o sea, la propia administración pública en Barcelona ha generado apartamentos turísticos ilegales que facturan en dinero negro, en vez de regular. No regulan, prohíben. Prohibir no es regular las cosas. En la Diagonal, prohibidas las terrazas. Fantástico. Muy bien, felicidades. Seguimos sin terrazas en la Diagonal. No puedes hacer una... Ya están cerrando varios locales en la Diagonal. Gente, yo conozco un restaurador que había pagado mucho dinero por el traspaso de un local en la Diagonal, hizo una cuenta de explotación, hizo unos cálculos de retorno a la inversión para poner un negocio, una terraza, y digo, oye, pues si pongo terraza aquí, facturaré tanto, podré devolver el crédito, podré hacer pam, pim, pam, pam, claro. Y llevan 1 año y medio, no tiene terraza, está a un menos 40% de ingresos sobre los cálculos debido a una terraza, no puede aguantar y han cerrado. Nosotros nos reunimos con el ayuntamiento, con el gremio, y nos dicen, no, es que nosotros no estamos a favor de la creación de puestos de trabajo de baja capacitación. Nosotros dijimos, ¿cómo? Dice, no, que nosotros no estamos a favor de camareros sirviendo a turistas. Y dijimos, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? O prohibir abrir los domingos. ¿Por qué el comercio no puede abrir los domingos? En la segunda ciudad turística de Europa.
Nosotros en ventas metro cuadrado a turistas estamos por delante de París, estamos solo por detrás de Londres. Esto es un estudio que he hecho de The Economist, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y por qué no podemos ir los domingos? Un bar, un restaurante, un hotel, una panadería puede abrir los domingos. Nosotros, los comerciantes, no podemos abrir los domingos. ¿Por qué no podemos abrir? No, porque hay que proteger al vecino. ¿El vecino? Pero si los comerciantes, no hay mayor amante de un vecino que los comerciantes, porque la mayoría de vecinos son nuestros clientes. No, porque queremos proteger a los trabajadores. Bueno, pero eso es una labor de los sindicatos. Por el estatuto de los trabajadores, que existe, en los sindicatos tú no vas a tener a alguien, para que alguien trabaje en domingo, tiene que ser de forma voluntaria y además se le paga extra. En domingo se paga más que entre semana. De que cualquier empresa medianamente grande no va a abrir un domingo sin pagar a la gente, porque va a tener una inspección laboral y lo van a coger, como pues otras empresas tienen estos problemas. Entonces realmente vivimos en un estado que es enemigo del empresario. Lo cual lleva a pensar o a preguntarse uno si el asociacionismo realmente es eficaz o es independiente, porque estamos viendo que, y recientemente ha habido el ejemplo de la Confederación de Comercio de Cataluña, donde que es Fomento, que pertenece a Fomento. Bueno, donde al final pues se está viendo que ha habido una enorme incompetencia en su gestión, pero al final pues asociaciones de alguna manera probablemente cooptadas por las subvenciones de la administración, etcétera, etcétera, que pierden su independencia y que no son capaces de plantearle a las administraciones las preguntas y las exigencias necesarias para que exista el debate. Yo no digo que las unas u otras posturas sean las que se tengan que, en definitiva, que ejecutar, pero por lo menos que exista el debate lo suficientemente vigoroso para al final llegar a algún tipo de compromiso, para ir hacia adelante y no posturas como las que estás poniendo. Totalmente de acuerdo. Por eso antes he dicho que soy un poco 15M. O sea, es verdad que hay castas. Es verdad que hay castas. Las hay, es la propia administración y según qué empresarios que las han fomentado. Y es totalmente cierto. O sea, llevamos 30, 35 años, y has puesto un ejemplo clarísimo, de castas. Claro, si tú tienes una asociación de empresarios que defiende a los empresarios, o potencia a los empresarios, cualquiera de las dos palabras me van bien, y que el 97% de sus ingresos pertenecen de subvenciones de la administración, o sea, pues hay un refrán popular que son muy inteligentes, que no morderás la mano de tu amo, ¿no? Claro, si ellos te dan de comer, ¿cómo les vas a...? Entonces, hay muy pocas asociaciones pure player, hay muy pocas asociaciones que sean independientes, muy pocas. Y la administración, independientemente del color, siempre ha sido muy proactiva en divide y vencerás, en que no estén todos los empresarios juntos, en dar subvenciones para el amiguismo, el clientelismo, porque claro, una sociedad civil potente puede poner en entredicho muchísimas actuaciones de los grupos políticos, ¿no? La lástima es que, bueno, pues el efecto de Podemos pues se ha pasado a un extremo chavista o venezolano exageradísimo, que pierden las 4 o 5 verdades que empezó con el 15M, que se pasan de frenada, ley del péndulo, que digo yo, y luego pues, bueno, habían cosas, pues por ejemplo a mí, que decían Ciudadanos, que es el otro partido que... Oye, está demostrado desde hace 40 años que el Senado no sirve para nada. El Senado solo ha servido para colocar los grandes dinosaurios de los partidos políticos que no sabían dónde meterlos, el propio partido, los enviaban al Senado. Pues eliminémoslo. ¿Cómo puede ser que haya más televisiones públicas en España que en todo Estados Unidos? Pues no tiene ningún sentido. Y viven todas las de las subvenciones. ¿Cómo puede ser que cualquier ayuntamiento de España tenga su propia televisión? Estamos locos. O sea, hay infinidad de ejemplos de que a la administración pública no le interesa tener una sociedad civil fuerte. Y sin embargo no tiene aspecto
pese a las dos elecciones, las dos campañas, los 4 años, si se quiere, de fermento político que hemos vivido en los últimos tiempos, no tiene aspecto esto de que vaya a cambiar. No. No esencialmente. No esencialmente, porque las grandes patronales están desde hace muchísimos años representadas por gente que, bueno, que son muy amigos de la administración pública, o cuyas empresas o cuyos negocios viven en connivencia con la administración pública. Y hay muchos empresarios que, por miedo, porque cuando hablamos con ellos nos lo dicen, prefieren estar callados, porque cuando hablas recibes. En este país el opinar, el decir cosas, el salirte del entorno normal es peligroso, es peligroso. Y hay mucho empresario que prefiere estar callado, pero claro, por mi parte considero que no es ético, no es correcto el estar callado. Al final yo digo, oye, quien calla otorga, luego no te quejes. Yo, de todas maneras, Javier, para terminar, lo que quiero es brindar contigo por no callarse. Yo creo que es importante. Gracias. Creo que hay que hablar, creo que hay que decir las cosas, porque creo que al final eso es lo que hace que las cosas progresen. Salud. Gracias, igualmente.